Hola a todos, yo soy Cindy. Y yo soy Pedro. Nosotros somos los papitos de Emma, nuestro bebé que está en el cielo, y les damos la bienvenida a un nuevo video. En el video de hoy les queremos hablar acerca de los retos que se presentan en la pareja durante el duelo por la pérdida de nuestros bebés. Para empezar, queremos aclarar que el tema de hoy lo hacemos desde nuestra experiencia. Cada pareja lo vive diferente y eso va a depender de muchos factores, como su entorno, como las habilidades con que puedan afrontar la situación, el duelo. La comunicación que tengan, si tienen hijos o no tienen hijos, pues realmente como van a haber muchos factores que van a influir acerca de cuáles son esos retos que la pareja va a vivir en el duelo. Y nosotros pues vamos a hablar de los retos que nosotros vivimos y también queremos hablar de cómo nosotros logramos superarlos, ¿no? O sea, desde como persona, como hombre y mujer y como pareja. Exacto. Este es un tema que yo quería abordar porque es muy frecuente, es muy común de que las personas expresen que no hay una comprensión por parte de la pareja acerca de cómo se está viviendo el duelo. Y hay muchas situaciones que hacen que, digamos, la pareja se vea de alguna manera afectada. No es en vano que después de la pérdida de un bebé o de un hijo hayan porcentajes tan grandes. A veces hablan de estadísticas, hablan de que como el 70% de las parejas se separan después de la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo o la pérdida de un bebé. Y es porque realmente hay unas situaciones muy difíciles y a veces no tenemos las herramientas para afrontar el dolor del otro cuando yo también estoy viviendo mi duelo, o de entender el duelo del otro cuando yo ni siquiera entiendo mi propio duelo. Entonces es un tema que nosotros pues queremos contar desde nuestra experiencia. No somos terapeutas ni tenemos nada que aconsejarles, o sea, acá no venimos a dar sugerencias, sino de contar nuestra experiencia, y pues de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De pronto algunos de ustedes se sientan identificados con algunas de las cosas que vamos a empezar a describir a continuación. En mi caso como mujer, digamos que habían momentos en los que yo sentía que mi esposo no me estaba comprendiendo, él no estaba entendiendo como lo que yo estaba viviendo. Hay veces que yo sentía que de alguna manera él lo había superado y yo no. Digamos que eso hace parte como de esas suposiciones que la persona hace acerca del otro, porque digamos yo a veces veía a mi esposo de pronto, entre comillas, un poco estable o digamos como ya reincorporándose un poco a su vida social, y yo sentía de alguna manera, pero él cómo lo hace, de alguna manera hasta sentía envidia, porque yo sentía era como, por ejemplo, cómo él ha podido retomar su vida tan rápido y yo no he podido. Y es que acaso él no le duele tanto como a mí. Digamos que esos son suposiciones que uno empieza a hacerse y sentimientos que pueden aparecer. Hacías comparaciones de por qué a ti te duele y a mí no. Correcto. Porque yo puedo en un momento sonreír y tú no. Ajá, eso pasa mucho. Las comparaciones, porque uno empieza a comparar cómo yo me estoy sintiendo y lo comparo de cómo yo creo que mi esposo se está sintiendo. Eso, digamos, suele mucho pasar, ¿no? Sí. En algún momento inclusive yo sentí rechazo por mi esposo. Era como que en medio de esa incomprensión, en medio de que no podíamos soportarnos en el dolor, yo sentía rechazo. Alguna vez le dije como no te quiero ver, no quiero que me hables, déjame sola. O sea, cosas así de fuertes. Inclusive hubo un momento en que yo dije, mi matrimonio se va a acabar. Y yo se lo decía a mi esposo, yo le decía, mi matrimonio se va a acabar, porque yo sentía en ese momento que yo no iba a volver a ser feliz. O sea, yo en ese momento estaba tan inundada de mi dolor que yo decía, yo jamás voy a volver a conectar con la alegría, jamás voy a volver a conectar con el amor. O sea, yo me recuerdo mucho que yo sentía y yo decía, mi esposo y yo éramos felices los dos, estando como pareja sin hijos,
y éramos suficientes, pero después de la experiencia con Emma yo sentía ya no somos suficientes el uno al otro, ya no es suficiente, ya hace falta Emma, ya hay un vacío tan grande que yo sentía que yo no lo podía llenar a él y él no me iba a poder llenar a mí, y yo sentía que yo jamás iba a volver a ser feliz y jamás iba a sonreír de nuevo, y de alguna manera yo pensé, este es el fin de mi matrimonio. O sea, es que son situaciones tan difíciles que uno incluso a veces culpa a la pareja o la juzga, o uno dice es que tú no me entiendes o no me comprendes, y todo hace parte de ese dolor que se está sintiendo y de que uno no sabe cómo manejarlo. Alguna vez yo llorando le decía a mi esposo, es que yo no voy a poder darte hijos, consíguete otra mujer que te dé hijos porque yo no voy a poder darte hijos. Cosas así de fuertes. Yo decía como yo ya no voy a poder ser esa persona que era, de esa de la cual tú te enamoraste de una Cindy que ya murió, que ya no existe, y esta nueva que yo soy, pues ni siquiera yo misma la conozco, y no sé si te va a gustar esta nueva porque la que yo era antes ya no va a volver, sencillamente murió con mi hija. Entonces esas eran como de las cosas que solían pasarnos, o pues pasarme a mí como mujer. Las situaciones que yo viví como hombre eran muy diferentes a las de Cindy. Pues en un principio, nosotros los hombres, desde nuestra crianza, nos enseñan a ser fuertes, a no llorar, y tenemos algo, y es que a nosotros nos cuesta mostrar nuestro dolor, a nosotros nos cuesta llorar en público, nos cuesta hablar de lo que estamos sintiendo. Pero pues a raíz de ver a mi esposa así, y hay algo acá que inclusive ya lo tocamos en un video, nosotros los hombres no tenemos incapacidad o licencia, en el caso de las mamitas que ustedes dan licencia de maternidad, o tienen una incapacidad por la pérdida gestacional. Nosotros los hombres no, a nosotros nos toca ir a afrontar la sociedad, nos toca ir a afrontar los compañeros de trabajo, nos toca seguir en nuestra rutina habitual. Entonces eso hace que en mi caso pues se formó una máscara de otro Pedro para poder salir del apartamento y afrontar desde el celador hasta los compañeros de oficina, los compañeros de trabajo, y es saludar con una sonrisa, buenos días, ¿cómo está?, cuando realmente por dentro uno está destrozado. Son esas sonrisas y esas situaciones que digo yo, que Cindy me preguntaba, pero tú ¿por qué ya puedes sonreír? Y yo le decía a ella, pero es que no es que yo quiera sonreír, es que a mí me toca sonreír. O sea, yo no puedo llegar a la oficina a llorar porque la situación no puede ser así. Así como encontrarme personas que querían saber de más qué había pasado y ser muy cortante y tajante, y sí, mi bebé falleció y ya, muchas gracias. O sea, tener ese bloqueo con las demás personas cuando realmente por dentro estoy lleno de dolor, era una situación muy difícil que mi esposa no vivió, y por eso no podía entenderme. O sea, las situaciones a las que yo me tuve que enfrentar, a diferencia de mi esposa, son completamente diferentes. Uh-huh. A la vez me sentía presionado pues porque ella me llevaba a ese punto de es que tú ya lo superaste, tú ya aceptaste todo, ¿no? Y la situación no era así. Y claro, llega un punto que tú llegas a tu casa y con el dolor de la pérdida de tu hija, y está tu esposa también con ese dolor tan grande, llorando, o sea, uno no haya ni qué hacer. Entonces uno a veces es, amor, ven, no sé qué. Les confieso algo, tenía un miedo porque las depresiones que tuvimos en nuestra casa fueron tan grandes. Nosotros vivimos en un piso 11. A mí me daba miedo irme a trabajar y pensar que mi esposa se podía quedar sola. Gracias a Dios mi suegra estuvo muy pendiente, mi mamá estuvo también aquí unos primeros días.
para poder irme con tranquilidad, porque yo no me imaginaba una persona que pueda hacer con tanto dolor, hasta uno no sabe de qué es capaz, pero... Porque alguna vez yo lo dije, y es algo que yo le pedí perdón a mi esposo después, porque uno con dolor, uno no raciona, uno simplemente está hundido en el dolor. Y una vez yo le dije a mi esposo, es que yo me quiero morir, yo no puedo vivir con tanto dolor, yo me quiero ir con mi hija, yo me quiero morir. Yo le pido perdón a mis papás, a mi esposo, yo tuve que pedirle perdón hasta a Dios, pero en ese momento yo sentía que yo no podía continuar, que yo jamás iba a poder superar a mi hija, y el dolor que se siente es tan fuerte, que uno siente que ya no puede más. Entonces, claro, mi esposo se asustaba de verme destrozada. Él tenía miedo de que yo me tirara por el balcón. Y mucha gente le parecerá como extremista o asombrado, pero eso pasa en el duelo de una pareja. Eso pasa, esas cosas pasan. Y eso no quiere decir que yo estuviera mal, simplemente hace parte también del duelo. Y los miedos que él tenía a veces, esa necesidad de llegar a casa y de pronto él mostrarse un poquito fuerte, ¿cierto? Era para no darle como más peso a mi dolor. Yo siento que de alguna manera era claro, eso, ¿no? O sea, yo llegaba de enfrentarme a una sociedad indiferente a mi situación, y llegar a mi casa y saber que mi esposa podía estar mal, pues yo tenía que en un principio ser fuerte, como que no mostrar esa tristeza que tenía por dentro, para que ella no se afectara más. Incluso mi dolor era tanto que yo me aislé por completo. Yo no quería ni hablar con mis hermanos, yo no quería tocar el tema con nadie, porque sentía que era algo muy mío y no lo quería expresar. Ya cuando mi pecho no aguantaba y mi dolor se desbordaba, pues lloraba junto con mi esposa, llorábamos, pero pues la necesidad de recuperarme y saber que a la final en nuestras vidas se nos detuvo por la muerte de nuestra hija, pero el paralelo de nuestra vida, que es la cotidianidad, el trabajo, las obligaciones, ellas no paran. Eso hacía que yo tuviera que levantarme y sacar fortaleza y ponerme mi máscara, sonreír, concentrarme en las reuniones. No se imaginan lo difícil que era al comienzo buscar ese espacio de concentración para poder dar una respuesta en un correo, en las situaciones laborales que tenía día a día. Fueron momentos muy difíciles, y tenía la presión de mi esposa. Fueron nuestras diferencias que empezamos a tener como pareja, nuestros problemas que tuvimos con nuestro duelo, donde muchas personas no saben cómo responder o cómo reaccionar, qué hacer ante eso, y lo más fácil es huir, esconderse. Entonces, y ahí digamos que para complementar esa idea, quiero hablar de que durante el duelo, como lo vivimos de una manera tan diferente los hombres a las mujeres, a veces es muy difícil reconocer las necesidades que tiene la otra persona, porque la otra persona tiene unas necesidades totalmente diferentes a las que uno tiene. Digamos, nosotras las mujeres necesitamos llorar, necesitamos sacar el dolor, necesitamos entregarnos al dolor, a veces abrazarlo, echarnos a morir, como dicen, porque es lo que nosotras necesitamos, ¿no? De pronto los hombres son diferentes. Yo me acuerdo una vez que una persona que conoce el tema me decía, mira Cindy, las mujeres naturalmente somos mamíferas, somos como un lobo, y lo que queremos hacer es meternos en nuestra cueva porque estamos heridas. Necesitamos entrar en recogimiento, lamernos la herida, llorar hasta que logremos sanarnos, pero en ese momento uno necesita recogimiento. El hombre, digamos de alguna manera, como decía mi esposo, tiene una crianza diferente, y entonces el hombre
no tiene esas habilidades de la mujer, entonces el hombre a veces coge todo su dolor y es como si lo metiera debajo de la cama, como cuando estás barriendo así por encimita y lo mete debajo de la cama y lo esconde y lo evita y lo distrae, porque finalmente lo asumen de una manera muy diferente. Entonces cuando uno empieza a entender que la otra persona, al igual que yo, no sabe cómo manejar este tema, y lo vive de una manera diferente desde su crianza, desde sus habilidades, desde su personalidad, y que es totalmente válido, uno empieza de pronto de alguna manera a comprender que el otro lo está viviendo de una manera diferente, pero es difícil, realmente es muy difícil. Es que por desconocimiento del dolor y de la situación uno comete muchos errores. Así es. Yo no sabía qué hacer y recuerdo dos errores que uno fue nos fuimos con mi esposa y unos primos a un pueblo por acá cercano a dar una vuelta. Mi esposo quería sacarme de mi dolor, distraerme de mi dolor, y de pronto yo lo entiendo, él no sabía ni qué hacer conmigo, pues él le pareció fácil decir vámonos de paseo. Esa era su manera a veces de ayudarme, vámonos de paseo. No funcionó, ella no quería salir, entonces volví y la embarré. Como no quería salir, entonces traje a todo el mundo acá a la casa. Entonces, asado, hagamos un asado acá como para distraernos, no tanto. O sea, tampoco funcionó porque lo que les digo, o sea, mi situación hizo que yo tuviera un enfrentamiento social mucho más antes que ella. Y pues ya tenía, digamos, como la fortaleza de aceptarlo un poco. Mi esposa no, y entonces no me funcionó sacarla y pues tampoco me funcionó. Y eso terminó mal, ese experimento terminó súper mal, porque finalmente mi esposo hizo el asado en la casa y nos fuimos de paseo, y para mí fue la experiencia más incómoda, dolorosa del mundo. Llegamos a la casa después de ese paseo y yo no lo quería ni ver. O sea, yo no lo quería ni ver, yo le decía, es que tú no me entiendes, tú no entiendes que yo no quiero ver a nadie, que yo no puedo ver a nadie, a mí me duele y me destroza el corazón ver a todo el mundo sonreír, siguiendo con su vida común y corriente. Aparte nos fuimos a un paseo con niños, o sea, habían dos niños pequeños y una embarazada. Y yo le decía a mi esposo, es que tú no lo entiendes, yo los amo, son mi familia y los amo, pero en este momento yo no me siento en la capacidad de estar conviviendo con personas, porque mi personalidad es que yo no puedo ponerme máscaras, como mi esposo sí lo hace. Si yo siento algo, o sea, yo lo demuestro total, o sea, mi cara muestra todo. Entonces yo no puedo, digamos, disimular. Y yo le decía a mi esposo, tú me obligas a ir a unos escenarios familiares, a convivir con gente, y me quieres sacar de la casa. Es que yo no podía ir ni al centro comercial, yo no podía ir ni a la tienda, porque yo veía niños y era dolorosísimo, yo veía embarazadas y era dolorosísimo. Claro, llegamos ese día y fue una crisis terrible, porque yo le dije a él, es que tú no me entiendes, no te quiero ver, no me hables, vete de acá, déjame sola. O sea, así fue el punto de tenaz, o sea, fueron unas crisis durísimas, unas peleas durísimas, y es cuando tú tienes miedo porque tú dices, perdí a mi hija y ahora tengo miedo de que puedo perder mi matrimonio, porque esto no está funcionando. Es que todos estos errores son los que aumentan las diferencias entre esposos, entre la pareja, porque no sabemos cómo llevarlos, porque no hay comunicación. Y en un principio los estábamos cometiendo, y de qué forma. Nos comparábamos y teníamos nuestras discusiones. Yo intentaba explicarle a ella, no nos entendíamos, pero la clave, creo yo, amor, para superar todo esto es la comunicación. Así es. Es la comunicación entre dos personas maduras, entre esposos que somos. Y un día nos sentamos y... varios veces era como bueno, tuvimos una crisis, una pelea, sentémonos y hablemos de qué fue lo que pasó. O sea, de verdad que se convierte como en un ejercicio de mucha paciencia. O sea, ustedes no se imaginan la paciencia que se requiere para uno poder
sobrellevar la muerte de un hijo, el duelo, es tanto dolor en pareja, o sea, es una cosa de verdad muy difícil, se requiere mucha paciencia porque es que no hay tiempos, no es como, es que el hombre lo supera en 2 meses y la mujer en 6 meses, o sea, acá no existen reglas, acá no existen nada. Tú no puedes esperar que tu esposa esté bien a los 2 meses y yo no puedo como mujer esperar que mi esposo se eche a llorar como yo, o que mi esposo, como yo hablo de mi hija como una loca y yo quiero hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de mi hija y de mi hija. O sea, yo no puedo esperar que él haga lo mismo cuando a él le cuesta hablar de su hija a veces, él le cuesta reconocer sus emociones. Entonces son situaciones muy complejas, o sea, como este ejemplo que les dimos, tenemos un montón. Yo recuerdo que los primeros diálogos que tuvimos de ese tipo fue corrigiendo un error que sobre todo viene del hombre, es decirle a su esposa: no llore más, ven, no llore más, cálmate, ven, tranquilízate. Cuando nos sentamos a hablar, ella me decía: es que yo quiero llorar, déjeme llorar, necesito llorar. Y yo, bueno, listo. Ese era el rechazo mío por él. Yo le decía: déjame llorar, o sea, si no me quieres ver llorar, vete de acá, pero yo necesito llorar, y si tú no entiendes que yo necesito llorar, es que no estás entendiendo. Y yo, bueno, listo, llora, pero entonces déjame estar a tu lado. Y a veces yo no quería. Yo me quedo tranquilo, simplemente te abrazo, pero déjame estar a tu lado. No quiero que estés sola. Y sí, así fue. Ella lloraba, yo estaba ahí a su lado. Y fue algo bonito porque cuando ella lloraba, yo estaba ahí para soportarla, digámoslo así. Y cuando yo lloraba, porque me empezaron a dar los ataques de llanto y de dolor, cuando yo lloraba, mi esposa estaba ahí para soportarme a mí. Entonces, y cuando necesitábamos llorar juntos, pues llorábamos. No había de otra, llorábamos, pero ya teníamos el entendimiento de que sí necesitábamos llorar porque hace parte del duelo y nos evitamos gran parte de nuestra crisis como pareja, permitiéndonos ese tiempo para llorar cada uno, para llorar en pareja. Pero nos dimos ese espacio y solucionamos muchas de nuestras Digamos diferencias. Que la comunicación, para retomar la parte de cómo solucionamos tantos problemas, o sea, es que acá podríamos quedarnos un montón de tiempo hablando de todos los retos que vivimos, las peleas, la incomprensión, todo eso. Es que cuando uno no se comunica, uno empieza a suponer, es como si uno empieza a hacerse una película en la cabeza de uno y uno supone qué es lo que está sintiendo el otro, qué es lo que está pensando el otro y por qué está actuando el otro de otra manera. Y cuando uno se sienta y se comunica, es muy importante ser honestos, muy honestos, sin miedo a herir los sentimientos de la otra persona, porque muy seguramente uno cuando habla dice cosas dolorosas. Decir como: mira, yo me estoy sintiendo de esta manera, esto que tú estás haciendo me duele, esto que tú estás haciendo me afecta. Yo te pido que comprendas, yo necesito de ti esto. Cuando uno empieza a ser honesto con la otra persona acerca de decir cómo nos sentimos, qué necesitamos, y sobre todo ser muy pacientes y comprensivos, las cosas empiezan a fluir de una mejor manera. El ejemplo del llanto. Era como que mi esposo quería que yo no llorara más. Y yo era como: no, es que yo no puedo dejar de llorar. Cuando él entiende, porque creo que lo ves, que llorar era muy bueno, porque yo lloraba y me descargaba y me tranquilizaba. Pero cuando yo no lograba llorar, yo estaba como una olla a presión que quería explotar en rabia, en pelea, mejor dicho. Es como si yo tenía que sacar mi dolor por algún lado, y si no puedo llorar, pues lo saco tratándolo mal, juzgándolo, echándole en cara cosas, hiriéndolo. Entonces, pues en ese sentido, a nosotros nos funcionó mucho hablar, ¿no, amor? O sea, y habían cosas que eran duras, o sea, sí. Yo decirle a mi esposo como cosas como: amor, me quiero morir. Yo le decía: me quiero morir. O sea, ustedes se imaginan el nivel de honestidad que tiene que haber entre una pareja para yo decirle a él: me quiero morir. Y sabiendo que él
que a él le iba a doler eso que yo le estaba diciendo y que él no sabía qué hacer con lo que yo le estaba diciendo. O decirle... Nada me decía, nuestro matrimonio se va a acabar, búscate otra persona, nuestro matrimonio se va a acabar, búscate otra persona. Que te pueda dar hijos. Ahí es donde entra mucho el tema de la paciencia, Demasiado. y la tolerancia y la comprensión. ¿Por qué razón? Mire, el duelo es algo que no tiene una fecha límite. Tú no sabes si va a durar una semana, un mes, un año. No sabes. Y ahí es donde entra la paciencia. Porque esas frases fueron cercanas Fuertes. a un mes y donde me las repetía y donde, o sea, si yo no hubiera sido paciente, pues simplemente sí, o sea, se nos acabó la relación porque tú ya no eres capaz de afrontar esto, porque tú ya no vas a salir de esto. Porque te estancaste ahí, porque te quedaste ahí en tu dolor. Esto es de ser paciente y tolerante, entender que el dolor de ella es un dolor fuerte, que no es al mismo nivel mío, ni el mío va a ser al mismo nivel de ella, pero tenemos que entendernos como pareja, comprometidas, y tratar de solucionarlo, pero es con mucha paciencia, con mucha Demasiada tolerancia, paciencia, con mucha comunicación, con mucho respeto. en los espacios indicados. O sea, yo no puedo llegar a hablar con mi pareja cuando está en un mar de lágrimas en la cama. Ese no es un espacio indicado para entablar una comunicación. Hay que llorar. Hay que dejarla llorar y cuando estemos serenos ambos, hablemos. ¿Qué pasó? Mira, sí, esto viví yo en mi día, tu día lloraste hoy, sí, ven, lloramos otro ratico, pero tenemos que buscar los espacios precisos para poder hablar. Yo no puedo, o sea, imagínate donde yo quisiera hablar cuando mi esposa me decía, es que nuestro matrimonio se acabó. Pues si yo quiero hablar, nuestro matrimonio se acaba en ese momento porque no tenemos la cabeza ni Las herramientas, no se sabe ni qué hacer. ni las palabras indicadas para hablar. En esa ocasión yo recuerdo que lo que yo hacía era respirar profundo. Y respiraba profundo y yo, amor, no se va a acabar, que ya que sí, pues aquí voy a estar. Y el apoyo, o sea, el apoyo es muy importante, el apoyo porque digamos, las cosas iban a empezar de a poquito a fluir, ¿no? Y yo me acuerdo que, digamos, yo le dije a mi esposo, bueno, ya me siento preparada para ir a una reunión familiar. Y estando en la reunión familiar a las 3 horas, yo le decía, amor, estoy a punto de un ataque de pánico, por favor regresemos a la casa. Y me pasó varias veces, me pasó que yo estaba en un momento y me sentía tan abrumada, todo el mundo feliz, celebrando, riendo, música, niños brincando, y yo era como ahí, como no puedo con esto es demasiado, amor, por favor, vámonos. Y él era como, bueno, vámonos. Y eran cosas así, o sea, una paciencia hasta de uno estar un 24 de diciembre y a las 10 de la noche decirle a todo el mundo, chao, nos vamos. Aunque ese día el del ataque fue mío. El del ataque fue él. No soporté esa fecha y le dije, amor, nos vamos porque no. Y no nos aguantaba. vinimos a la casa a llorar juntos. Pero entonces es un tema de que durante el proceso del duelo siempre van a aparecer los retos y los problemas de incomprensión, porque somos seres humanos totalmente diferentes, afrontamos el dolor de una manera diferente, lo vivimos diferente el hombre a la mujer, tenemos diferentes necesidades, diferentes ritmos. Digamos, alguien puede ir más rápido, la otra persona puede ir más despacio, eso no quiere decir que alguien esté bien o alguien mal, son diferentes ritmos, y en la medida que uno acepta que la otra persona es como yo, la otra persona está viviendo su dolor, la otra persona también perdió un hijo, la otra persona también le duele y al igual que yo no sabe qué hacer, no sabe. Cuando tú empiezas a ver a tu pareja con compasión, a comprenderla, a respetarla, a tener mucha paciencia y a comunicarte y decir, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento así. Empiezan a fluir las cosas y empieza de alguna manera también a surgir algo muy bonito, muy lindo, que es como que también la pareja se ve fortalecida. Yo lo siento de esa manera, porque digamos que en nuestra historia como matrimonio hemos vivido muchas cosas, hemos vivido accidentes, enfermedad, desempleo,
crisis económicas, pero la muerte de un hijo, eso es, Sí, no se compara a ninguna crisis, o sea, es lo más fuerte que un matrimonio puede vivir, la pérdida de un hijo. Y cuando uno logra superar todos esos problemas, créanme que pues en nuestro caso, digamos, yo lo puedo decir, que se fortalece de alguna manera también la relación, el matrimonio, pero se requiere un proceso muy complejo, de mucho tiempo, y hay que tener mucha paciencia. También nosotros hay que decirlo, y es que nosotros recibimos ayuda, gracias a Dios, recibimos ayuda. Tuvimos la oportunidad de hacer una cuarentena de sanación, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de ir a algunas terapias con Ángela Muñoz de la Fundación HIC Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional, y todas esas cositas también nos ayudaron a entender al otro, a entender el proceso y ayudarnos de una mejor manera, ¿no? y este proyecto, La Huella de Emma, también ha sido de gran ayuda para nosotros porque lo hablamos, porque somos sinceros con todo lo que le contamos. Entonces, la huellita de Emma nos ha ayudado también a crecer como pareja. Nuestra hija nos sigue fortalecernos. ayudando. Han pasado, ya van a ser 11 meses, tenemos nuestras crisis Y de nuestros dolor, de llanto, miedos. las tenemos nuestros miedos, inseguridades en muchas cosas, pero pues aquí estamos los dos. Sí, y hay muchos temas. Miren, yo aquí se me acaba de ocurrir un tema, y es que durante la cuarentena de sanación que nosotros hicimos, esta cuarentena la hicimos con un proyecto hermoso que se llama Gestación en Conciencia, que liderado por Olivia del Carmen, pero eran varios profesionales, ¿no? Había una psicóloga, la parte espiritual, una persona que hablaba del tema de la alimentación en duelo, Empática, alimentación empática, aromaterapia, ¿cómo se llama? meditación. El tema de medicina china tradicional, o sea, y había una sexóloga. Y era increíble. Esto es un tema que nadie lo habla, pero es que en el duelo lo primero que pasa es que hay una desconexión de la intimidad. O sea, porque uno en duelo no quiere nada, o sea, uno no quiere, si uno no quiere ver a la otra persona ni hablarle, pues también es todo un proceso reconstruir la intimidad. O sea, si ustedes allá están viviéndolo, no se sientan que es que están siendo malos, o que el matrimonio se va a acabar, o que ya no me gusta mi pareja, o ya no le amo. Es que todo eso también hace parte del duelo, y cuando hay tanto dolor, créanme que hasta esas cosas son súper difíciles, y van a tener que tener mucha paciencia para reconstruir también, volver a enamorarme de mi pareja, volver a tener una cita romántica, o decirle a la pareja vamos a cine y comamos palomitas. O sea, porque tenemos que entender que esto es tan fuerte, que lo que solía ser antes, pues ya no está. Y hay que reconstruirlo de alguna manera, hay que reconstruir la relación a todo nivel. Pero una vez que uno logra pasar esa crisis, créanme que la pareja se puede ver muy fortalecida, porque finalmente uno aprende de uno mismo, uno aprende de la otra persona. Y pues así como nosotros logramos superar, digamos, nuestros retos como pareja, pues queremos contar la historia para que quienes estén escuchándonos sepan que también lo pueden hacer. No se vayan a dar por vencidos. No se den por vencidos. Mire, si ustedes están en un momento en donde su mujer les dice no te quiero ver y vete de la casa y no me vuelvas a hablar, sean pacientes, por favor. No se den por vencidos, no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque esa es la salida más fácil, y esa es la salida realmente fácil. no es así. O sea, si uno se da por vencido, se desbarata un hogar. Así es. Pueden que hayan hijos mayores ya en la relación, y con un segundo hijo y en pérdida, pues puede acabar hogares si uno se da por vencidos, y si uno realmente se deja llevar por la facilidad del duelo. Entonces, sean pacientes, tolerantes. Y comuníquense mucho.
pues nosotros queríamos hablarles de estos. Les soy honesta, no sabíamos ni cómo abordar el tema, no sabíamos cómo contarles, porque son tantas cosas que son muy difíciles resumir en un video, pero de alguna manera sí queríamos decirles que había una mamá que me escribió hace poquito y me decía: Cindy, ¿cómo hiciste para estar donde tú estás? Porque yo no veo la salida. Y a veces uno no ve la salida como persona ni como pareja. Y yo le decía a ella: es que yo no soy especial, es que Pedro no es especial, nosotros somos unas personas comunes y corrientes y hemos pasado por el mismo dolor, los mismos retos, los mismos problemas que muchos de ustedes, y no somos especiales. Por eso es como que si nosotros logramos salir fortalecidos, y nuestro matrimonio se fortaleció a raíz de esta crisis, ustedes lo pueden hacer. Solamente tengan fe, tengan paciencia, y recuerden, o sea, cuando uno se casa y dice ante la iglesia, en las malas y en las buenas, en las malas es cuando más tiene que estar uno ahí con la persona, apoyándola. Y como dice mi esposo, que yo a él siempre le agradezco mucho su paciencia, él es mucho más paciente que yo, y él a veces como que respira y como que, porque yo soy loca, o sea, yo soy loca. Pero queríamos darles también este testimonio para que se rompa el silencio, ¿no? Y recordarles: busquen ayuda. No sé qué, cuando ustedes ven que se están saliendo de las manos la situación, de verdad busquen ayuda, porque a veces necesitamos alzar la mano y decir: necesito ayuda. Y existen las ayudas. Yo sé que hay mucha gente que de pronto económicamente no puede acceder a estas ayudas. Nuestro objetivo es empezar a traer al canal personas pues que conozcan del tema y que aporten valor desde las terapias, desde un conocimiento mucho más estructurado para todo el mundo, pero pidan ayuda. Importante que la ayuda que busquen sean con personas que hayan vivido este tema. Manejen el tema. Porque hay un entendimiento. Si la persona no lo ha vivido, no va a ser lo mismo. También tuvimos la experiencia y por eso mi esposa nombra tanto a la Fundación HIT, porque Angelita ha sido maravillosa en todo este tema, y el círculo de apoyo en el que tú estás. Entonces, importante que busquen profesionales, si es el caso, o fundaciones como Fundación HIT, que han pasado por este tema y conocen el dolor y saben cómo transitarlo. O incluso parejas, o sea, digamos incluso parejas. A nosotros nos pasó que hemos hablado con parejas que vivieron esto y fue un poquito un bálsamo también, porque hay mucho entendimiento. Porque hay entendimiento. No es como hablar con una pareja de amigos que no ha pasado esto, porque no saben ni qué decir. Agradecemos nuevamente su acompañamiento. Tiempo. Todo, no, la verdad es que gracias por escucharnos. A veces nuestros videos se hacen súper largos, pero creo que quien está al otro lado lo necesita o le puede servir, entonces por eso lo hacemos. Déjenos en los comentarios sus preguntas, cómo lo han vivido ustedes, cuáles han sido sus retos como pareja, cómo lo han solucionado. Nos encantaría leerlos también para empezar a romper el silencio y entre todos ayudarnos. Entre más información haya, pues va a ser mucho más natural también que podamos como sociedad entender también por lo que vive una pareja después de la pérdida de un bebé. Entonces, muchas gracias por su tiempo como siempre y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.